Revelado. 3 escalofriantes historias de terror verdaderas que exploran lo oculto y siniestro. La noche cae sobre el barrio marginal como un manto espeso, y las sombras parecen cobrar vida propia. Daniela, madre soltera de 30 años, vive en una pequeña casa de paredes desconchadas. Cada golpe de viento hace crujir las tablas del piso, y el sonido resuena en su interior como un eco de advertencia. Trabaja en un restaurante local. Su esfuerzo diario por mantener a salvo a su hijo es constante, pero las sombras de la ciudad se acercan, amenazantes, dispuestas a desbordar su frágil mundo. Una noche, mientras limpia las mesas, su teléfono vibra con un mensaje. «Sé que sales a las 10», dice el texto, y un escalofrío le recorre la espalda. Mira a su alrededor, procurando no ser observada, pero la inquietante sensación de ser vigilada no la abandona. El fragmento de luz del restaurante la envuelve, pero el exterior se siente como un abismo oscuro y frío que la atrae. Las calles, que antes conocía como la palma de su mano, ahora parecen torcerse, llenas de miradas ajenas y murmullos indescifrables. El siguiente mensaje llega al día siguiente. «He visto cómo llevas a tu hijo a la escuela. La angustia la consume. ¿Cómo es posible?». Molina, su vecino, y un hombre con quien alguna vez tuvo una conversación cordial, mira hacia ella con una expresión ambigua. La risa de su hijo suena lejana, y la desconfianza se asienta como una sombra pesada en su pecho. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sus pasos son un eco aterrador en el pasillo de la vecindad cuando decide preguntar a los otros vecinos, pero los murmullos se alzan como susurros inquietantes en una atmósfera de desconfianza. La mirada de Molina, antes amigable, se ha tornado amenazadora. Las palabras que se dicen a sus espaldas son como cuchillas, afiladas y peligrosas. «¿Estás bien, Daniela?», le pregunta Rosa, la madre que vive al final del corredor, pero su voz es solo un susurro. Dicen que alguien ha estado husmeando. La tensión aumenta, y su corazón late desbocado, mientras siente que la mirada de Molina se convierte en un fuego helado en su espalda. La seguridad de su hogar ha dejado de serlo. Sus emociones son una montaña rusa de miedo. Y cuando, en medio de la noche, decide escapar al aire fresco, el silencio a su alrededor se siente like una trampa. Un paso resuena, un crujido lejano. El sudor frío recorre su frente. Mira hacia atrás y cree notar una figura esparciendo sombras. La luna apenas ilumina el camino. La sensación de ser casada crece y aquel espacio familiar le parece angustiante y aterrador. El ritmo de su respiración se acelera. La oscuridad se convierte en su mayor enemigo. De repente, su mente estalla cuando comprende la verdad. El peligro no solo acecha por fuera, sino que también se esconde en la traición de aquellos a quienes confiaba. ¿Podrá Daniela encontrar la fuerza para enfrentar a su verdadero enemigo, o sucumbirá a las sombras que cada vez se acercan más? El reloj marcaba la medianoche cuando Daniela llegó a su casa, exhausta y temerosa. La oscuridad parecía más densa, como si las sombras compactaran el aire y lo convirtieran en algo irrespirable. Su hijo Lucas dormía en su pequeña habitación. Su risa alegre de antes se había desvanecido, dejando solo ecos lejanos que le punzaban el corazón. Tenía que protegerlo a toda costa. Mientras se acomodaba en el sofá, decidió que necesitaba respuestas. Debía averiguar quién la estaba observando. Sin quererlo, una sensación de furia creció en su interior. No podía dejar que el miedo le robara su paz. Pero antes de actuar, debía estar alerta. La luz del televisor parpadeaba, arrojando sombras errantes por toda la habitación. De repente, sintió como si alguien estuviera allí, en la esquina de su visión. Un ruido la hizo saltar, una especie de raspado contra la pared. Se acercó lentamente, los latidos de su corazón resonando en su cabeza. La puerta del baño estaba entreabierta. Con temblorosa determinación, se asomó. El espacio estaba vacío. Se sentía como un extraño en su propio hogar. Entonces escuchó un susurro.
tenue y escalofriante, que parecía venir del exterior, la madre de todos los secretos. La voz era familiar y extraña al mismo tiempo. Con el sudor corriendo por su frente, corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. Las sombras en el parking se retorcían como serpientes, y a medida que su mirada se ajustaba a la penumbra, vio un oscuro silencio en el rostro de Molina, su vecino. Él estaba de pie, inmóvil, mirando hacia su ventana. Justo cuando Daniela estaba a punto de gritar, él sonrió, y fue una sonrisa que desnudó una profunda oscuridad en su alma. «¿Qué quieres de mí?», le gritó, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de su voz. Él simplemente inclinó la cabeza, y un par de ojos brillantes aparecieron detrás de él, ocultos en la penumbra. 1, 2, 3, siluetas delgadas, casi humanas, rodeaban la figura de Molina. Su corazón se aceleró. Corrió hacia la puerta de la entrada, pero antes de alcanzarla, una mano fría se posó sobre su hombro. Era Rosa. «Correte», le susurró, con la voz entrecortada y los ojos desorbitados por el miedo. «No estás a salvo aquí». La apretó con fuerza y la guió hacia el pasillo trasero. Cuando Daniela miró hacia atrás, vio que las sombras se deslizaban cerca de Molina. Ellas no eran sombras, eran algo más, criaturas de la noche. Corrieron a través de la vecindad, el aire frío cortando sus rostros, mientras los pasos resonaban. Rosa empujó a Daniela hacia un callejón oscuro. «No debes volver allí. Hay algo mal, algo muy mal». ¿Qué podría ser? ¿Qué sabían ellos? Sus recuerdos comenzaron a filtrarse. Cada trozo de conversación con Molina, sus risas distantes, las miradas de advertencia de sus vecinos. Cada palabra que había ignorado ahora se transformaba en una regla siniestra. Rosa la miró fijo. Sus ojos reflejaban un pánico palpable. «Tienes que confiar en mí. Hay un secreto que todos comparten, y no quiero que tú y tu hijo sean la próxima tragedia». «No puedo, necesito entender». Pero antes de que pudiera terminar, un estruendo ensordecedor resonó detrás de ellas, como si el mundo entero hubiera decidido derrumbarse. Una sombra corpulenta se alzó, emergiendo de la oscuridad. Los gritos ahogados brotaron en sus gargantas, mientras Daniela se daba cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino también la existencia misma de aquellos a los que amaba. El eco de pasos rápidos invadió el aire, y un grito desgarrador resonó. Era Lucas. «¡No!». La voz de Daniela se alzó como un rayo, pero tan pronto como lo hizo, la oscuridad la envolvió. Ella sabía que no podría escapar. La pregunta quedaba flotando en el ambiente. ¿Quiénes eran realmente esos seres y qué demanda harían de ella? Las sombras se arremolinaron a su alrededor como un torbellino inquieto, ahogando su aliento y llenándola de una desesperación palpable. Rosa, aún tirando de Daniela, giró en círculos, buscando una salida en medio del caos. La oscuridad se convirtió en un mar de susurros, voces que se mezclaban con la risa de una noche que parecía burlarse de su miedo. «Lucas», gritó Daniela, el nombre de su hijo resonando en su garganta, atravesando el velo de terror que la abrumaba. Rosa la arrastró hacia el fondo del callejón, donde una pared de ladrillo desgastado se alzaba, como un testigo silencioso de lo que ocurría. «No te detengas, tienes que pensar en Lucas, no hay tiempo». Los ojos de Rosa brillaban con un fuego que era el reflejo de su propio pánico. «¿Qué está pasando? Dímelo», exigió Daniela, sintiendo cómo la ansiedad le desgarraba el corazón. «Los vecinos saben cosas, secretos oscuros. Ellos son parte de esto». La voz de Rosa temblaba, como si las palabras tuvieran peso, un peso que podía aplastarlas en cualquier momento. «Lo que Molina y las sombras desean es más de lo que puedes imaginar». Un nuevo grito se elevó en el aire, profundo y desgarrador, haciendo que el corazón de Daniela se detuviera. «¡Lucas!», otra vez, pero esta vez casi en un murmullo, como si la desesperación estuviera robándole la voz. Rosa apretó su mano, llevándola a un pequeño hueco entre dos edificios. «Aquí, quédate aquí». La oscuridad seguía acechándolas, pero en ese momento, encerradas entre esas paredes, parecían estar a salvo, si es que tal cosa existía. «A veces», comenzó Rosa. Sus ojos reflejaban un miedo que apenas podía contener. «A veces, las criaturas que vemos no son lo que parecen.
En realidad pueden ser personas que han elegido formar parte de algo monstruoso. Adrenalina y confusión invadieron a Daniela. No comprendía, pero el sentido de urgencia era claro. ¿Qué tienen que ver nuestras vidas con sus oscuridades? No lo sé. Rosa bajó la voz, como si temiera que el eco de sus palabras pudiera atraer a las sombras de vuelta. Pero estoy segura de que tienen algo planeado, un sacrificio, algo que requiere tu presencia. El pánico se apoderó de Daniela en un torrente helado. Sacrificio. Las voces susurrantes se hicieron más fuertes, como un coro de lamentos que prometía revelaciones inquietantes, eco de antiguos secretos. ¿Qué quieres decir con sacrificio, Rosa? Necesito saber. Dijeron que tu hijo es clave, que su risa, su alegría, son el precio de un pacto. La voz de Rosa se desvaneció, un susurro perdido en la noche opresiva. En ese instante, la puerta del callejón se abrió de golpe. Era Molina, la figura oscura que parecía vivir dentro de las sombras mismas. Su sonrisa se había ampliado, como si no se sintiera intimidado por el horror inminente. ¿Qué hacen aquí, mujercitas? Las sombras se han cansado de esperar. La oscuridad, como una serpiente voraz, se deslizó hacia ellas. Cada paso que daba Molina era un tañido de campana que resonaba en el alma de Daniela, cada vez más cerca. Su corazón latía con fuerza, y aunque Rosa estaba a su lado, la soledad se apoderó de ella. La presión de lo desconocido aumentaba, dejando un reguero de sudor gélido en su frente. ¡Corre!, gritó Rosa, empujando a Daniela justo cuando las sombras se lanzaban hacia ellas. Pero fue demasiado tarde. Un grito lacerante y ecosistema ensordecedor brotó de la oscuridad, mientras el mundo se desvanecía en un mar de sombras y terror. Laura estaba atrapada entre el horror y la impotencia. La última imagen de Daniela, antes de ser consumida por la oscuridad, fue la de Lucas, su sonrisa brillante entre las sombras. ¿Podría salvarlo antes de que fuera demasiado tarde? Una sensación de terror absoluta la envolvió, y una pregunta se expande. ¿Qué haría ella para recuperar su luz? La negrura parecía cobrar vida, haciéndose más densa, como un fiel reflejo de la desesperación de Daniela. La oscuridad la envolvía, y su mente se aletargaba entre imágenes fragmentadas de su hijo, cada una más angustiante que la anterior. Gritos lejanos resonaban en su cabeza, ecos de un terror que nunca había imaginado. Lucas, murmuraba, como si cada vez que pronunciara su nombre pudiera atraerlo de vuelta, fuera donde fuera. Rosa, susurró, apenas consciente de dónde se encontraba. Sintió la mano de su amiga a su lado, y en la penumbra, una chispa de determinación se encendió en su pecho. Las sombras que las rodeaban parecían pulular con una energía desquiciada, danzando en un ritual oscuro. A través de la negrura, Daniela hizo un esfuerzo por aferrarse a algo que podría romper la hipnosis que la envolvía. ¿Dónde estamos? ¿Qué quieren de nosotros? Su voz vibraba con la combinación de terror y rabia, un grito que pedía respuestas. Ellos saben que somos vulnerables, que el amor puede ser un arma. Quiero que entiendas. La voz de Rosa temblaba mientras se apretaba contra la pared. Ellos han hecho esto antes. Han elegido víctimas que aman. Quieren que el sufrimiento sea aún más profundo. Elegir víctimas, ¿por qué nosotros? Daniela sintió cómo las lágrimas amenazaban con escurrirse por sus mejillas, pero la insistencia de su voz era más fuerte. No puede ser real. Esto no puede estar pasando. Rosa respiró profundamente, como si cada aire que tomara cargara el peso de sus creencias futuras. Porque hay algo en Lucas, algo que quieren, algo que lo hace especial. La mirada de Rosa reflejaba un atisbo de horror y comprensión que Daniela no alcanzaba a comprender. Antes de que pudiera formular otra pregunta, el callejón comenzó a estremecerse con un rugido. La risa de Molina resonaba, clara y burlona, como una melodía macabra que se deslizaba entre las sombras. ¿Pensaban que podían esconderse de mí? Molina había desaparecido brevemente en la oscuridad, y ahora aparecía en el espacio que antes parecía seguro, rodeado de un halo de sombras que se retorcían a su alrededor. Ya no hay escapatoria. Ellas están hambrientas y necesitan alimentarse. Hizo un gesto hacia el callejón, donde las sombras se agolpaban como seres ansiosos por desatar su ira. «¡No! ¡Déjanos en paz!»,
rugió Rosa, su voz llena de coraje. Molina simplemente sonrió. La paz no es una opción. Lo que el pacto exige, el pacto tendrá. Y Lucas, su risa, es el precio a pagar. Ambas mujeres sintieron el frío que escurría de las paredes, cargado de historias no contadas, de traiciones y pactos oscuros que llevaban generaciones. Un ruido agudo apareció detrás de ellas. Era un susurro implacable, y entre ese murmullo, la voz de Lucas se alzó, tan clara y pura. «¡Mamá!», resonó en sus corazones. Un latido de esperanza disparó en Daniela, y sin pensarlo, atravesó el túnel de sombras, su cuerpo moviéndose casi como guiado por un instinto. «Voy por ti, Lucas, voy a encontrarte». Cada paso la acercaba más al grito de su hijo, pero algo en el aire cambió. La misma oscuridad que había sido su enemiga se convirtió en su aliada, guiándola hacia lo desconocido, mientras su corazón latía furiosamente. Pero la risa de Molina resonaba como un eco en su mente. Una vez que entres en su mundo, nunca volverás a ser la misma. De repente, Daniela se encontró frente a un umbral que emanaba un brillo tenue, una puerta entre las sombras. En el aire se sentía lo pesado de un sacrificio que no podía resistir. «¿Qué harás, Daniela? ¿Te atreverás a cruzar?». La voz de Rosa ahora era un mero susurro detrás de ella. Y antes de que pudiera responder, la figura de Lucas se emergió del umbral, su pequeño rostro lleno de luz. «¡Mamá, ayúdame!». Ya no había tiempo para pensar. Daniela dio un paso hacia adelante, decidida. Ignoró el grito gélido que advertía de las consecuencias. ¿Sería ese pequeño paso hacia la luz o hacia la perdición absoluta? Así, con cada latido, se lanzaba hacia lo desconocido, donde el sacrificio definiría no solo su destino, sino el de Lucas. La puerta se cerró rápidamente detrás de ella, sumiéndolas a las dos en una oscuridad impenetrable. Pero siempre frente a ellas, la risa de Molina resonaba como una permanente advertencia que aún no había terminado. ¿Podrían ambos encontrar la salida o se convertirían en una sola sombra más en la noche eterna? La luz que emanaba del umbral parecía palpitante, como un corazón oculto en medio del caos. Daniela se sentía ahora sumergida en un océano de incertidumbre. La risa de Molina, un eco cruel, reverberaba en su mente, yuxtapuesta a la voz temblorosa de Lucas que aún resonaba en su pecho. «¡Mamá, ayúdame!». Era un grito que no podía ignorar. Al cruzar el umbral, se encontró en un lugar que no podía reconocer. Era un paisaje distorsionado, donde el tiempo y el espacio se retorcían en una suerte de cruel juego. Las sombras danzaban alrededor, tomando formas grotescas. Daniela palpó el aire frío y sintió que había abandonado el mundo que conocía. Se dio cuenta de que el suelo estaba cubierto por una neblina oscura que parecía absorber la luz. A cada paso se multiplicaban los susurros, un coro de lamentos lejanos que la empujaban hacia adelante. «¡Lucas!», llamó, su voz resonando en un eco lejano como un canto de sirena. De repente, una figura apareció frente a ella, un niño con un rostro similar al de su hijo, aunque su expresión era sombría y angustiante. «No, no puedes confiar en él», advirtió una voz detrás de ella. Era Rosa, emergiendo entre las sombras con un rostro pálido y un brillo de miedo en los ojos. «Eso no es Lucas. Ellos han manipulado su imagen. No te dejes engañar». El niño sonrió, pero había algo erróneo en su sonrisa. Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Mamá, ven, aquí estoy. Te he estado esperando», dijo la figura, extendiendo una mano que parecía hecha de tinieblas. «¿Qué quieres de mí?», exigió Daniela, el pánico apretando su pecho como una serpiente. «Necesito que me rescates. Solo tú puedes salvarme», insistió el niño, su voz ahora adquiriendo un tono melódico que hacía eco en sus recuerdos. Lo conocía, pero había una sombra que se cernía sobre él, un velo oscuro que distorsionaba su ser. «No», gritó Rosa de repente, su voz cargada de desesperación. «Si lo haces, será el fin de todo. Ellos quieren tu amor, tu voluntad, y te lo arrebatarán en un instante». Mientras Daniel se debatía en sus propios instintos, el suelo comenzó a vibrar bajo sus pies. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando secretos inintendibles, llamando a Daniela por su nombre, invitándola a unirse a ellas. «¡Lucas!», gritó, pero la figura ya no parecía ser él, sino una representación de sus peores temores. «¡No puedo dejarte aquí!». Un remolino de emociones la atravesó, y en ese instante la figura del niño se desvaneció.
La bruma se disipó, dejando al descubierto un paisaje distópico de edificios en ruinas y rostros atrofiados, atrapados en una mueca siniestra. Eran las almas que habían caído en la trampa de Molina, condenadas a vagar, a perderse en el laberinto de sus propios deseos. Un estruendo resonó a sus espaldas. Era Molina, apareciendo de nuevo, sus ojos brillando con un salvajismo que helaba la sangre. ¿Te has dado cuenta, Daniela? Aquí todo lo que amas se convierte en tu peor pesadilla. Ellas están listas para devorarte. ¡Basta!, gritó Daniela, su voz firme, aunque su cuerpo temblaba. No me detendrás. Pero en su corazón sabía que la verdad era otra. Cada paso la acercaba a un abismo del que ya no podría volver. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia ella, tentadoras y seductoras. Todo lo que había amado parecía bailar en la distancia, un juego macabro que la llamaba con cautivante tristeza. Y de repente, el eco de la risa de Molina se tornó en un grito, una advertencia y un desafío. En esa fracción de segundo, Daniela se dio cuenta de que no solo tenía que rescatar a Lucas, sino que debía enfrentarse a sus propios miedos, a las sombras que llevaba dentro. Con una determinación nueva, alzó la mirada hacia Molina. «No voy a perderme a mí misma», dijo, y se lanzó hacia el centro de ese torbellino oscuro, donde sabía que encontraría más que respuestas sobre Lucas. Buscaría al mismo tiempo la luz dentro de su propio ser. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, una risa gutural surgió detrás de ella. «¿Crees que podrás escapar? Pronto, la oscuridad revelará su verdadera forma». Un grito desgarrador rompió el aire, y Daniela sintió que tremía el suelo bajo sus pies. La batalla entre luz y sombra apenas comenzaba, y mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, una pregunta la atormentaba. ¿Reconocería a su hijo entre la niebla o se convertiría en su próxima presa? Cada respiro se llenaba de una urgencia desconcertante. Lo que había deparado el destino se empezaba a vislumbrar con un tinte más siniestro. ¿Podría Daniela encontrar la salida o se perdería en la penumbra por toda la eternidad? El aire se volvió denso y pesado, como si cada inhalación la drenara lentamente de energía. Daniela sintió que sus pies se hundían en la neblina, y con cada paso que daba, la oscuridad parecía consumirla más. Las sombras tomaban formas cada vez más terroríficas, susurrando nombres olvidados, ecos de pasados que jamás había querido recordar. «¡Lucas!», gritó de nuevo, su voz claudicante resonando en la nada. Esperaba que su grito atravesara el velo de la oscuridad y llegara a su hijo, que la guiara de vuelta hacia él. Pero en cambio solo recibió silencio, un vacío que la empujó a un abismo más profundo. Molina se acercó, su figura recortada por la bruma, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. «¿Ves, Daniela? La desesperanza es un buen abrigo. Te abraza, te arropa, pero no te protegerá de lo que eres realmente». Las palabras del hombre se colaron en su mente, como un veneno que convertía cada aliento en un susurro de duda. Los recuerdos de su vida antes de la tragedia la asaltaban. Risas, caricias y la imagen inconfundible de Lucas, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Pero ahora todo eso parecía el juego cruel de una memoria desvanecida, desgastada por la angustia. «Tienes que dejarlo ir», gritó Rosa desde la distancia, su figura asistiendo como un faro tenue entre la penumbra. «Sabes que no puedes salvarlo así». Daniela dubitó, el corazón latiéndole con fuerza, pero el dolor de perder a Lucas era un peso que no podía soltar. «No puedo, no me lo puedo permitir, no puedo perderlo otra vez». La rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho, dándole una energía oscura que la impulsaba hacia adelante. Bondad y oscuridad son dos caras de una misma moneda, Daniela. ¿Cuál eliges tú? Molina sonrió, mostrando una mueca que era casi una máscara de alabastro. A medida que hablaba, las sombras se acercaban más a ella, susurrando secretos que no quería escuchar. Sin quererlo, Daniela comenzó a recordar otros rostros, los de quienes habían perdido, aquellos atrapados en la tristeza y en el dolor.
Así vino a su mente una imagen aterradora, su propia madre, los ojos de muerte y esperanza, preguntándole por qué había traído a su familia a ese lugar maldito. La culpa le desgarró el alma en un solo instante. Mientras el miedo la envolvía, el aire vibró con una energía oscura. Las sombras comenzaban a retorcerse en formas más concretas, figuras humanas que surgían de la neblina, cuerpos que se retorcían y gimiendo al caer en la trampa de Molina. La verdad se le reveló en un instante terrible. No estaba sola en esa oscuridad. Muchos habían fallado como ella. Ellos son todos como tú, Daniela, buscando un camino de regreso, un destino que los liberará, dijo Molina, su voz susurrante saturando el aire tenso. Pero aquí solo encontrarás sombras, reflejos de tus peores decisiones. No, yo no soy como ellos, Daniela gritó, a la vez que se aferraba a su propia valentía, su corazón latiéndole con furia primordial. Erguida, miró a Molina a los ojos, sintiendo que en su interior crecía una chispa de luz. No puedes tenerme a mí. Molina se burló, su risa resonando como una tormenta. ¿Crees que solo eres tú la que se aferra a la luz? Hay muchas garras que buscan opacar tu fuego y llegarán rápidamente a ti. De repente, una mano fría se cerró sobre su hombro. Daniela se sacudió y dio la vuelta, encontrándose cara a cara con el niño de la sombra. «Mamá, no te vayas», dijo él, su voz un eco aterrador de la que ya no era más que una ilusión. Su rostro, ahora en una mueca horrible, se acercó como si intentara tragarse todo su ser. «¡No!». Daniela retrocedió, sintiendo que el abismo caía a sus pies, llamándola, prometiendo un descanso que nunca podría lograr. «¿Estás lista para perderte definitivamente?», preguntó Molina, con una voz seductora, abriendo los brazos hacia la oscuridad que lo rodeaba, como si invitara a las sombras a envolver a Daniela en su abrazo eterno. Mientras la figura del niño desaparecía y la risa de Molina se convertía en un grito ensordecedor, Daniela sintió que el mundo se desmoronaba. En el instante en que todo se fundía en la penumbra, un destello la iluminó, recordándole que aún podía elegir, pero antes de que pudiera decidir, la oscuridad también empezó a reclamarla. ¿Se atrevería a enfrentarse a la oscuridad que había dentro de ella? ¿Podría encontrar el verdadero camino para rescatar a Lucas o sería devorada por lo que más temía? La oscuridad se abalanzó sobre Daniela como una ola implacable, dejando un rastro helado a su paso. Sus sentidos se agudizaron. Cada pequeño crujido en la neblina parecía amplificarse y rebotar en su mente, llenándola de pánico. El aire, cargado de un hedor a putrefacción y tristeza, llenaba sus pulmones y la nublaba aún más. «Mamá», volvió a escuchar la voz del niño, pero esta vez sonaba más lejana, un eco desgarrador que parecía flotar por el aire. Daniela luchó por mantenerse firme, pero en su pecho, un hilo de desesperanza se aferró fibrosamente a su corazón. Este niño no podía ser Lucas, estaba segura. «¿O sí?», se preguntó, en un instante de confusión desesperante. «Soy yo, mamita, no te lleves mis sueños», le susurró, una sombra en forma de niño extendiendo su mano hacia ella. Era un rostro familiar, un reflejo de lo que fue, pero su mirada estaba perdida, allí donde ninguna madre podía seguir. Daniela sintió que su esencia se desgastaba ante esa visión grotesca. Molina, en medio de la bruma, parecía alimentar la angustia. «¿Viste eso? Esa ilusión existe porque tú la has creado. Tus miedos son tu peor enemigo. Y aquí, la frontera entre el amor y la condenación se desdibuja». «¡Basta!», gritó Daniela, abrumada por la exigencia de esos recuerdos. Se aferró a la idea de que Lucas seguía vivo, de que su amor lo había protegido. «No te voy a dejar ganar. No eres capaz de decidir. Esta oscuridad no se alejará por simple voluntad». La risa de Molina retumbó como un trueno en sus oídos. «Atrae más sombras a tu alrededor. Te estás convirtiendo en lo que más temes. Ahora, ¿quién se atreve a salir de este juego?». Daniela luego sintió que el suelo a sus pies se desmoronaba silenciosamente, como si ese lugar estuviera vivo, devorando las esperanzas perdidas. Se tambaleó, tratando de buscar un punto fijo, sin saber si las visiones que la rodeaban eran masas de humo o
o las almas masacradas que representa su propia culpa. Mientras luchaba contra la marea de incertidumbre, otra figura apareció en la penumbra. Esta vez era alguien más cercano. Era su madre, allí de pie, con el rostro demacrado pero la mirada penetrante. ¿Por qué, Daniela? Lo perdiste todo, y tú sigues aquí, a la sombra de tu propia maldición. Cállate, no tengo nada que ver contigo, respondió, con lágrimas surcando su rostro. La ira y la tristeza se entrelazaban en su pecho. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de juicio, miradas despreciativas que buscaban lo peor en ella. Yo solo quiero encontrar a Lucas. Pero las sombras emergían más, rodeándola en un torbellino sin fin, susurrando temores que jamás había verbalizado. Recordó las palabras de Rosa. Todos estaban atrapados, pero aquí había un camino. Debía encontrarse a sí misma en ese caos. Sin embargo, el miedo a la pérdida la mantenía anclada. La figura del niño volvió a aparecer, más distorsionada que nunca. Ahora su rostro era un collage de dolor y desesperación. ¿Por qué no vienes a mí, mamá? ¿Qué esperas? Te doy miedo. Siempre estoy contigo. ¡No!, gritó Daniela, la voz quebrándose. Se encontraba en la cruzada entre dejar ir o aferrarse a una ilusión. La neblina comenzó a disolverse, pero Molina tomó un paso hacia ella, enfrentándola. ¿Qué preferirás, Daniela? ¿La verdad o seguir el engaño de la esperanza? Todo se volvió un conflicto de visiones entre el amor que podía salvarla y el temor que podía consumirla. La neblina aún gilaba y danzaba a su alrededor, retorciendo los sentimientos más profundos en un torbellino de locura. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el niño realmente no quiere ser encontrado? Tal vez él también está atrapado aquí, esperando a que tú sucumbas. Molina casi cosechó una sonrisa macabra, como si disfrutara de la angustia. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. No era de Daniela, era una súplica que venía de las profundas sombras, una llamada de socorro que la podía confundir en su mente. La idea de que quizás Lucas fuera uno de ellos empezó a asomarse lentamente. La persecución era retroceder en lugar de avanzar, y el miedo comenzaba a afilar su presencia. ¿Era ese el destino de aquellos que se negaban a dejar ir? El eco del llanto se convertía en su realidad. Con el aliento entrecortado, Daniela miró a Molina con una mirada desafiante, mientras la sombra del niño se desvanecía lentamente detrás de ella. El ciclo de su vida la mantenía prisionera, pero sería capaz de romperlo, o se hundiría con los demás. Las risas malignas resonaban, y se preparó para la siguiente emboscada de la oscuridad. ¿Aceptaría finalmente la verdad dolorosa, o se dejaría consumir por lo que siempre trató de evitar? La neblina empezó a disiparse lentamente, y con cada corte de luz tenue que atravesaba la oscuridad, Daniela se sintió como si el alma le fuera desgarrando al contemplar lo que antes eran sus recuerdos. Las imágenes de su hogar desmoronado aparecían, y con ellas su risa infantil, la calidez de Lucas. Todo iba y venía como el eco de un pasado que anhelaba revivir. De repente, la figura de Molina apareció de nuevo, más grotesca que nunca, su rostro distorsionado en una mueca de satisfacción. ¿Creías que podrías escapar, Daniela? Aquí las sombras son eternas. Estás atrapada en un laberinto sin salida, y solo tú puedes decidir dejarlo ir o hundirte. No voy a ceder, gritó Daniela, su voz temblando entre el deseo de lucha y la pesada carga de la duda. Pero sabía que Molina tenía razón. Cada emoción, cada recuerdo, los había alimentado inconscientemente y ahora estaban contra ella. El aire se volvió espeso y cada inhalación la asfixiaba un poco más. Las risas del hombre resonaban, reverberando en su mente como un tambor ensordecedor. Entonces escuchó el grito nuevamente, esta vez más intenso, más desgarrador. «Mamá», resonó la voz infantil en sus oídos, enviando un escalofrío por su espina dorsal. «Lucas», susurró, acercándose al lugar de donde parecía venir el grito. El corazón le palpitaba como un tambor de guerra en un paisaje opresivo. Sin embargo,
Cada paso que daba se sentía como si el suelo quisiese tragársela. Ella no podía rendirse, no podía abandonarlo. La idea de que su hijo estuviera sufriendo la impulsaba a seguir. Rodeada de sombras que gritaban y reían, sintió el sudor frío deslizándose por su frente. No podía dejar que Molina la engañara. En su pecho, el amor por Lucas se hacía más fuerte que nunca. Si te atrapan, tienes que luchar, Lucas. Tienes que encontrar la forma de volver a mí, pensó intensamente, como si sus pensamientos pudiesen llegar al niño atrapado en ese horror. Justo entonces, la bruma se abrió y se le presentó un camino, iluminado por una luz tenue. Era un sendero polvoriento, cuyas piedras parecían resplandecer, como si el mismo suelo quisiese guiarla, pero tampoco podía olvidar las advertencias. No todo lo que brilla es oro, murmuró para sí misma, recordando las palabras de su madre. De pronto, la sombra del niño volvió a aparecer, más clara esta vez, formando la figura de Lucas. «¿Por qué no me sigues, mamá? Estoy aquí, siempre he estado aquí», dijo, la voz ahora resonando con una mezcla de esperanza y angustia más profunda. «No puedo, no puedo, esto es un engaño», se dijo, aunque se sentía arrastrada hacia él. A medida que la figura del niño se acercaba, una sombra oscura se erguía detrás de él, como un depredador acechando a su presa. Daniela se quedó paralizada, dividida entre el impulso de correr hacia lo que podría ser su salvación y el terror que calaba en sus huesos. «Mamá, ven», continuaba llamando el niño, pero al mismo tiempo, una risa maliciosa llenó el entorno. «¿Lo ves? Tu amor te arrastra hacia una trampa, y el niño no es más que un eco del pasado. Él también es parte de esto, parte de tu condena. Y si en realidad no estás salvándolo, sino entregándote a la oscuridad», ridiculizó Molina desde la distancia. La neblina volvió a remolinarse, oscureciendo todo a su alrededor. Caía en cuenta de que su vulnerabilidad estaba siendo manipulada. Mientras sus pensamientos giraban frenéticamente, entendió que debía tomar una decisión. ¿Qué camino seguiría? ¿Debería abrirse a la verdad, por dolorosa que ésta fuera, o continuar persiguiendo lo que podría ser solo un reflejo de su propia desesperación? El tiempo parecía detenerse, y cada latido de su corazón sonaba con más fuerza. De repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo. «No!» was all she could shout as she felt the ground slipping beneath her like a mirage. Mientras la risa de Molina se hacía más fuerte, una última sombra se deslizó tras de ella, llevándose consigo una parte de su esperanza. ¿Sería capaz de enfrentar las sombras que creó y liberarse de la prisión emocional en la que estaba atrapada? ¿O se convertiría en una más de las almas atrapadas entre los ecos de la luz y de la oscuridad? La pregunta retumbaba en su mente mientras caía en la negrura. El grito desesperado de Lucas resonaba nuevamente. Esta vez no solo llamaba desde un lugar de nostalgia, parecía ser su último aliento. La negrura se tragó a Daniela, pero no se detuvo ante el abismo. El impulso de la desesperación la empujó hacia adelante, agitando sus piernas como si corriera a través de un denso barro. Las luces parpadeantes y los ecos que resonaban a su alrededor se mezclaron en un remolino caótico, llevándola de un lado a otro. La voz de Lucas seguía presente, un canto de sirena en un mar de sombras. «No, Lucas», gritó, sintiendo cómo la opresión de la oscuridad cerraba su pecho con mayor fuerza. En su mente, la imagen del niño giraba, y ese miedo tangible la mantenía alerta. Surgiendo de las tinieblas, la figura de Molina se convirtió en un espectro aterrador, su sonrisa burlona un recordatorio de sus peores temores. «Así que te has decidido a nacer de nuevo en esta oscuridad. Pero, ¿qué hay de tu niño? ¿Realmente piensas que puedas salvarlo cuando tú misma no puedes ser salvada?» Su risa llena de veneno resonó entre los ecos del pasado. De repente, Daniela se encontró en un lugar diferente, una habitación vacía, cuyos muros irradiaban tristeza y desolación. El dolor se hizo palpable cuando sus ojos recorrieron los objetos que antes le pertenecían. Fotos familiares, juguetes de Lucas, todo lo que pensó que había perdido se encontraba allí, disperso y cubierto de polvo. Cada objeto era un recordatorio escalofriante de lo que había sido su vida. «¿Cuánto tiempo has pasado aquí, Daniela? A punto de perderlo todo por volver a lo que ya se ha marchado». Molina susurró, acercándose a ella como una sombra omnipresente. «No te creo. Lucas está allá afuera. Tiene que estarlo». La voz de Daniela se quebró,
mientras sus pensamientos batallaban entre el deseo y la culpa. En su interior, la preocupación la desnudaba de fuerzas, dejándola expuesta ante el monstruo que había tomado posesión de su mente. Justo entonces sintió un suave toque en su brazo. Volteándose, vio a Lucas. «Mamá, estoy aquí, te he estado esperando», dijo, su pequeña voz un susurro en medio del eco. Sin embargo, había algo en sus ojos que la hizo dudar. Había tristeza, miedo y sobre todo un vacío, como si una parte de él ya no existiera. «No, no eres real, esto es un truco», murmuró, retrocediendo mientras su corazón latía con fuerza, preguntándose si era la verdad o su propia paranoia la que la empujaba a desconfiar de aquel rostro que amaba. «¿Real? ¿Te atreverías a atacarlo como me atacaste a mí?», Molina interrumpió, la burla en su voz cada vez más ensordecedora. «Es el reflejo de tu dolor, Daniela. Lo que deseas salvar también te está matando». El terror la envolvía, y en su confusión la habitación comenzaba a desvanecerse. Las imágenes brillantes de su pasado se deslizaban e iban dejando un vacío que se sentía como la pérdida de un hijo. La risa de Molina se transformó en un eco interminable, llenando cada rincón de su mente. «¡Mamá, ayúdame!», Lucas gritó. Su figura se desvanecía, y con ella la esperanza de Daniela. Un grito desgarrador llenó el aire, mientras la imagen de su hijo se desdibujaba ante ella, como una sombra siendo devorada por la oscuridad. «¡Lucas, no!». A medida que su desesperación aumentaba, propiedades invisibles la arrastraban hacia un abismo oscuro. Entonces, en un último intento de resistencia, Daniela tomó aire con toda su fuerza y gritó: «¡No voy a dejarte ir!». Pero el eco de su voz resonó entre las paredes vacías, dejando solo un profundo silencio a su alrededor. Con un último resplandor de luz, Daniela se encontró de nuevo en el sendero iluminado, pero esta vez su corazón latía no solo por el miedo, sino por la determinación. ¿Sería capaz de confrontar no solo a Molina, sino sus propios demonios? ¿La realidad y la ilusión estaban en guerra dentro de su mente? Luego un sonido retumbó detrás de ella. Pasos pesados, que se acercaban lentamente, resonaron en la penumbra. Una figura oscura emergió, arrastrándose contra la luz, aún imprecisa, pero innegablemente aterradora. «Daniela», susurró, su voz un eco sibilante. «Ven, hay algo que debo mostrarte». Una sensación de pánico llenó a Daniela, porque sabía que cada sombra, cada rastro oscuro, estaba a punto de revelarle un secreto que cambiaría todo. El aire frío la envolvía mientras Daniela se enfrentaba a la figura emergente. A medida que las sombras se retiraban, pudo vislumbrar a Lucas, una ilusión distorsionada entre el dolor y la esperanza. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. «Lucas, por favor, no», imploró, sintiendo que cada intento por avanzar se convertía en un peso imposible de cargar. «Déjala ir», susurró una voz más poderosa detrás de la figura. Era Molina, la oscuridad chisporroteando a su alrededor. «Ella no es lo que parece, Daniela. Vas a vencer tus miedos o a dejarte atrapar como tantos otros». La imagen de Lucas comenzó a desvanecerse, como un sueño efímero. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Daniela. «No puedo perderte otra vez», murmuró, mientras cada palabra caía en un surco de tristeza. «¡Mamá!», gritó la ilusión de Lucas, su voz resonando con un eco desesperado. «Ayúdame a salir de aquí, tienes que creerme». La tristeza en sus ojos parecía verdadera, y a cada palabra el dolor en el pecho de Daniela profundizaba. «No», dijo ella, agachándose, intentando recobrar la claridad. «No eres real, eres solo un reflejo de lo que he perdido. Ellas quieren que me pierda en la desesperación, en el miedo. No te seguiré». Su voz se tornó más fuerte, mientras se dejaba llevar por la corriente de dolor, pero también de esperanza. «Eres un monstruo», le gritó a Molina. «No puedo dejar que me hagas dudar de lo que amo». Sintió como si su pecho se abría con cada declaración, dejando salir la luz que llevaba dentro. Las sombras se alzaron con furia, retorciéndose como serpientes rabiosas, mientras Molina intentaba acercarse. «Tus palabras no tienen poder. Aquí, en este mundo, solo se arrastra la oscuridad al vacío». La figura de Molina se alzó,
sus ojos resplandeciendo con furia. Pero cada sombra que creaste es solo un eco de tu propio miedo, explicó Daniela, sintiendo que su voz se llenaba de valor. Lucas es mi luz y no me quedaré aquí para perderlo. Entonces, la atmósfera a su alrededor comenzó a vibrar. Aquel peso, aquella negrura opresora, temblaba. Las sombras empezaron a tambalearse, como si su propio poder dependiera de su resolución. «Te enfrento», gritó Daniela. «No me detendrás», y en ese momento comenzó a correr. El camino iluminado se extendía delante de ella, como un faro en el mar de sombras. A medida que avanzaba, pudo sentir la energía en el aire cambiar, liberándose de la presión del miedo. Las imágenes de su vida, su risa, su amor por Lucas y la esperanza que siempre latía en su corazón comenzaron a tomar forma. «Siempre te encontraré, Lucas», prometió mientras corría. Su imagen se iba acercando y algo en ella también comenzaba a brillar. Molina rugió de rabia. «No lo harás», pero Daniela no le prestó atención. La luz que emitía su amor por Lucas se volvía más intensa a cada paso, empujando las sombras hacia atrás. «Déjame entrar en tu luz, déjame abrazarte», gritó Lucas, estirando sus pequeños brazos, y por primera vez parecía que las sombras se debilitaban ante la conexión. La luz se intensificó, inundando todo espacio en el que se movía. La distancia entre ellos se redujo, y al fin Daniela llegó a su hijo. «Estoy aquí, Lucas, nunca te dejaré ir», dijo, abrazándolo. Sentía cómo la pureza de su amor atravesaba la oscuridad, como un rayo de luz en medio de la tormenta. Las sombras comenzaron a dispersarse, gritando, luchando por mantener su dominio. «No, no puedes», rugía Molina, impotente ante la luz generada por el amor de una madre. «Escapa, Lucas», gritó Daniela. «Juntos podemos romper este ciclo». El brillo creció tanto que la oscuridad no pudo sostenerse más. Con un último grito, la negrura se desvaneció lentamente, dejando atrás solo ecos tenues de lo que antes había sido un horror ominoso. Y entonces, en un instante de pura claridad, Daniela despertó en su hogar, en su sala apagada. A su lado, Lucas dormía, su rostro plácido bajo la cálida luz de la luna. Daniela respiró hondo, sintiendo cómo la calma la envolvía. Había salvado a su hijo del horror. En el proceso, comprendió que la verdadera lucha era dentro de ella misma. No habría más sombras, solo luz y esperanza. En su corazón, sabía que siempre tendrían que enfrentar miedos, pero ahora estaban juntos. Mientras observaba la suave respiración de Lucas, una sonrisa iluminó su rostro. El amor había prevalecido. Era el momento de reconstruir. A partir de ahí, Daniela se sintió libre. La oscuridad había sido un monstruo, pero también una lección. Caminando más allá de sus propios temores, se enfocarían en avanzar, guiados por la luz del amor que siempre había estado a su alcance. El reto había terminado, pero su viaje recién comenzaba. Así, con amor y fortaleza, Daniela cerró los ojos y abrazó el nuevo amanecer que se avecinaba. Pero antes de irse, un susurro final resonó en su mente. Un eco del pasado que le recordaba que siempre debía estar alerta, porque la oscuridad en ocasiones siempre aguardaba. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que nos harán vibrar. Dale al botón de like ahora mismo, hazlo. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir compartiendo más contenido emocionante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Tu apoyo lo cambia todo.